Sigamos con la parte infantil. Dentro de los niños menores de 11 años, las principales fracturas son fractura de codo. Dentro de esta, la principal es la fractura supracondilia. Y dentro de esta, en segundo lugar, se encuentran las fracturas de radio, muy después de las fracturas de clavícula o las fracturas de tibia. Muy bien, ¿cómo se da una fractura? Por ejemplo, si llega un niño que ha estado jugando en un árbol, bueno, por la zona, en un árbol, y cae con el codo en extensión y la mano en flexión, y lo encuentran con esta deformidad, ¿qué podrían sospechar? Y bueno, alguien que... Bueno, como dije, las principales fracturas de los niños, en primer lugar se encuentran las fracturas supracondilias, que se dan por encima de los cóndilos de la parte distal del húmero. He puesto este tipo de fracturas porque hay un interés muy especial con respecto a lo que viene a ser la arteria braquial. La arteria braquial, no generalmente, pero en un cierto porcentaje, tiende a atraparse entre los dos fragmentos óseos, como se puede apreciar acá. Entonces, uno generalmente tal vez pueda, si no tiene la pericia, o tal vez está muy animoso o con mucho entusiasmo, puede tratar de reducir una fractura. Pero lo más adecuado sería en la parte no hospitalaria no tratar de reducirla y solamente colocarle una férula, que para este caso sería una férula braquiopalmar alta, o sea, una férula braquiopalmar alta. Debido a que no les recomiendo reducir una fractura de codo en niño, bueno, en parte no hospitalaria, debido a que las fracturas de codo, al estar cerca de la arteria braquial, como se puede ver en este algoritmo, tienden a no tener pulso. O sea, si uno evalúa a un niño con una fractura de codo, generalmente no tiene pulso, pero esto no es de preocuparse. ¿Por qué? Porque la arteria braquial, al momento de producirse la lesión, se produce un espasmo de la arteria braquial, lo cual llega a durar unas 6 a 8 horas. Entonces, si uno evalúa a un niño, no tiene pulso, pero tiene la mano rosada, no hay problema. Le coloca una férula y el niño va a seguir normalmente y luego va a recuperar sus pulsos. Pero siempre hay que estarlo vigilando cada 2 o 3 horas si no lo va a referir. El riesgo es que si el niño ha tenido adecuada perfusión y pulsos normales y uno lo reduce, o sea, intenta reducirlo, puede producir un pinzamiento de la arteria y con eso puede producir más lesión vascular. Entonces, si en la parte, este es un algoritmo de la parte hospitalaria. Una mano sin pulso, pero con mano rosada, ya bueno, va a una reducción percutánea. Si se logra reducir adecuadamente, ya se sigue con evaluaciones seriadas de la parte muscular, porque no hay ningún problema porque tiene la mano rosada. Pero si después de un intento de reducción en el medio hospitalario, no se puede reducir, se va a una reducción abierta y una exploración vascular. Pero ¿qué pasa si ustedes están ante un niño que tiene la mano rosada, tiene pulso, intenta reducirlo, pero se vuelve una mano sin pulso y una mano pálida? Tiene que ir a una evaluación vascular urgente, y eso es principalmente o idealmente dentro de las primeras 6 horas. Entonces, si llega una fractura de este tipo, como se puede apreciar acá en una radiografía de mi centro hospitalario, el R1 con el asistente prefirieron no reducirlo debido al alto riesgo de lesión vascular. Y el niño tenía la posibilidad de entrar a la sala dentro de los primeros 12 a 24 horas. Entonces, idealmente en ámbito prehospitalario, si no tienen una radiografía o no están con los medios adecuados, mejor no reduzcan una fractura o no intenten reducir una fractura una fractura supracondilia de niños menores de 11 años. Muy bien. ¿Qué tipo de férula usan en una fractura supracondilia? Bueno, chicos, sigamos. Muy bien. Otra emergencia o urgencia traumatológica que se puede dar dentro de los miembros. Por ejemplo, si les llegara este caso, un paciente varón de 40 años, con un tiempo de enfermedad de unas 2 horas, sufre un traumatismo directo sobre el muslo izquierdo. Esta no es la foto del paciente, pero más o menos como cuando yo lo atendí tenía ese volumen. Y el paciente se queja de dolor y no baja el edema y el dolor del miembro. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué podrían sospechar? No necesariamente esa patología ocurre en fracturas, también pueden ocurrir en traumatismos directos. Principalmente, ¿cuál es el principal síntoma de ustedes que ustedes conocen de síndrome compartimental? Dolor, ya, muy bien. ¿Es el primer síntoma? No es el primer síntoma. ¿Otro síntoma de síndrome compartimental que conozcan ustedes? A la ausencia de pulso.
pero ese no es un signo precoz, es un signo tardío. Entonces, si uno tiene, primero, para poder diagnosticar un síndrome compartimental, el dolor ya es un síntoma característico. El paciente está con dolor y no responde a analgésicos. El aumento de volumen y de tensión de las partes blandas sigue en aumento y no disminuye. Pero lo principal, o lo que uno debería buscar en las primeras horas es parestesias, que el paciente siente hormigueo, porque es el primer síntoma y tal vez pueda ser el síntoma cardinal de nosotros para poder sospecharlo y poderlo referir al paciente adecuadamente. El dolor, como se dijo, tiene que ser desproporcionado y principalmente, a diferencia de otras contusiones, el dolor aumenta si tiene una lesión uno en muslo y no está haciendo un síndrome compartimental, tendría que mover el pie adecuadamente, pero esos pacientes, al tener un dolor desproporcionado y el aumento del volumen, o el aumento de la presión del compartimento es tan grande que si uno moviliza, por ejemplo, el pie teniendo un síndrome, una sospecha de síndrome compartimental en muslo, el dolor igual aumenta, igual es en mano o antebrazo. Le duele flexionar articulaciones distantes. Por ejemplo, si uno tiene un síndrome compartimental en en húmero, y mueve la mano, el paciente tiene dolor. Y eso también es otro signo que uno tendría que tener que sospechar. La presión, eso se da en el examen clínico. Uno al palpar el muslo lo siente tenso, pero con ligera fobia, ligera complacencia. Pero esto hay que irlo evaluando cada cierto tiempo, principalmente. ¿Por qué? Porque si aumenta la tensión, a pesar de darle analgésicos, dexametasona, hielo al paciente y no mejora, hay que tener más sospecha de esto. Pero principalmente la integridad vascular de lo que viene a ser los músculos es en promedio de 10 a 12 horas. Entonces uno, ni bien sospecha de síndrome compartimental, tiene que pensar en referir al paciente. Y el primer síntoma, como dije, es las parestesias, no es el dolor. El paciente puede tener dolor y parestesias y luego recién el dolor puede sobredimensionarse y tener un dolor característico de un síndrome compartimental como lo conocemos, pero siempre hay que buscar primero el síntoma. Y cuando ya recién hay parálisis, que el paciente no puede mover y pérdida de pulso, esos ya son síntomas tardíos. Y el paciente ya ha perdido bastante tiempo, en el cual tal vez podría hacerse más por él para rescatar ese compartimiento y poder tener un mejor pronóstico. Como dije, el diagnóstico del síndrome compartimental es principalmente clínico. Hay déficit sensorial, siempre hay pulsos palpables en las primeras horas. Un síndrome compartimental de 4 o 5 horas no va acompañado de ausencia de pulso. Sí tiene pulso el paciente. Cuando pasa recién, cuando hay daño endotelial y daño vascular y comienza a haber ausencia de pulsos, es porque ya ha pasado más de 10 a 12 horas. Como dije, el diagnóstico primero se tiene que sospechar. Entonces, el primer síntoma es parestesias y dolor. Aumento de tumefacción y para medir la presión intracompartimental no se puede hacer en el medio que contamos nosotros en el serum. Pero primero hay que sospecharlo y poder referir al paciente. Puse este caso clínico debido a que el paciente, uno dice que el síndrome compartimental es en tibia, principalmente en tibia. ¿Por qué? Porque tiene el paciente una fractura, es un mecanismo de moderada o alta energía. Pero inclusive hay síndromes compartimentales por exceso de ejercicio y síndromes compartimentales por traumas de leve a moderada energía, como es este paciente. Este paciente fue afortunadamente intervenido, se le hizo una fasciotomía descompresiva y se fue dado de alta a los 15 días después de haber observado que el síndrome compartimental disminuya. Esta parte que fue expuesta, la parte muscular que fue porque se protrudió a través de la incisión que se hizo, fue cubierta con un injerto y el paciente pudo continuar con sus actividades normalmente más adelante. Muy bien, entonces, siempre síndrome compartimental no solamente es en fracturas, también puede ser en traumatismos como de leve o moderada energía, siempre hay que sospecharlos, y en fracturas también, principalmente de tibia. Ya, muy bien. Una patología de menor complejidad y que tal vez podrían ver ustedes en su serum y podrían manejarla adecuadamente son los esguinces de tobillo. Y a ver, ¿quién quiere responder? Una consulta. ¿Todos los esguinces de tobillo van o son tributarios de manejo, de tomar una placa radiográfica? ¿A quién sí se le toma una placa radiográfica y a quién no? Y que si se encuentran ustedes en su serum puede ser un criterio para referir o no referir a su paciente. Hay 5 criterios que se llaman los criterios de Tawa, en el cual reduce aproximadamente un 30% el riesgo de radiografías innecesarias. Y tiene una sensibilidad alta, que eso ayuda a protegernos a nosotros. Al tener sensibilidad alta no se nos va a escapar un paciente con una fractura o una lesión mayor de tobillo. Entonces, los criterios de Tawa son palpatorios. Uno palpa el malleolo medial o el malleolo tibial
en la zona interna de la pierna, y el malleolo peroneo. Se busca sensibilidad por encima del malleolo, más o menos unos 6 centímetros. También se palpa lo que viene a ser la cabeza del quinto metacarpiano, lo que viene a ser la cara lateral del pie y la base del escafoides. Si hay dolor en cualquiera de esos 4 puntos, el paciente es tributario de ser manejado con una radiografía para descartar una lesión tanto ligamentaria, si hay una disociación entre la articulación de la tibia y el peroné, o tal vez de sospecha alta de fractura de peroné o fractura de quinto metacarpiano, de quinto metatarsiano. Muy bien, entonces si llega un paciente con esguince de tobillo y no tiene ninguno de estos signos y puede caminar, bueno, obviamente, o está caminando con ligero o moderado dolor, ustedes pueden obviar una fractura y podrían tratarlo ustedes mismos. Muy bien, dentro de los esguinces el tratamiento varía de acuerdo al grado que tenga. Si se dan cuenta, este pie, bueno, está aumentado de volumen, pero no tiene equimosis. Y el paciente está con poco dolor, ligera dificultad para deambular, pero bueno, no hay dificultad o ligera dificultad para moverse, pero puede apoyar el pie. Las lesiones de grado 2 tienen un ligero compromiso ligamentario, no necesariamente acompañado de fractura, pero el paciente tiene dolor y sensibilidad al tacto, entonces es tributario de una radiografía y está acompañado de una marcha dolorosa. Los esguinces de grado 3 ya tienen compromiso tendinoso, hay ruptura de los tendones que se encuentran dentro del tobillo, principalmente los ligamentos de la articulación tibio-peronea. Entonces, si hay equimosis, es de alta sospecha de lesión tendinosa y el paciente no puede apoyar el pie. La diferencia entre los tipos de esguince es que el tipo 1, el paciente puede caminar, da 5 pasos sin problema, y ese es un criterio de seguridad que nos da a nosotros. Si el paciente da 5 pasos sin problema, pueden estar casi seguros que es un esguince de grado 1, máximo grado 2. Si el paciente no puede caminar, no puede apoyar, eso lo pasa a un grado 3 o un grado 4, y eso varía del manejo. Entonces, todo esguince de tobillo de grado simple, o sea, de grado 1, que el paciente tiene dolor al caminar, pero puede deambular más de 5 pasos, se trata con reposo, hielo, compresión o inmovilización y elevación del miembro. El reposo es, bueno, no apoyar o bueno, cargarle un yeso, una férula o un vendaje al paciente. Aparte de eso, hay que sumarle hielo, que es 15 a 20 minutos cada 6 horas, o 3 a 4 veces al día. Y elevar el pie unos 30-20 centímetros por encima de la cabecera de la cama los primeros 2 o 3 días. La diferencia, bueno, el hielo, como dije, 15 minutos cada 6 horas por los primeros 3 a 4 días. El vendaje, la diferencia, bueno, lo que se aplica con respecto a colocar un vendaje con algodón, que es un vendaje Jones, o colocar una férula tipo bota, es que el paciente puede dar más de 5 pasos. Si el paciente da más de 5 pasos, solamente le colocan un vendaje con algodón, un vendaje Jones. Ese es un criterio más o menos manejado dentro del hospital. Y si no puede dar más de 5 pasos, se le coloca una férula o un yeso. Hay que tener especial cuidado con el yeso, porque si el paciente, a pesar que uno le explica los riesgos del yeso, o sea, uno coloca el yeso porque confía que el paciente va a poder vigilar los signos de alarma, que son que aumente mucho de volumen, que presente equimosis, cambio de coloración en los dedos. Entonces, si el paciente ha entendido estas recomendaciones o estas advertencias, se le puede colocar un yeso a un paciente para un esguince de tobillo de segundo grado o de tercer grado. Muy aparte de eso, si cumple con uno de los criterios de Ottawa o sospecha de un esguince de grado 2, el paciente debe ser referido para poderse tomar una radiografía. Bueno, y el tiempo de descanso, de reposo que deben darle a un paciente que tiene un esguince grado 1 es más o menos son 2 semanas, de 11 a 14 días. Y para retomar el deporte, 2 a 2 semanas más o menos. Entonces, si tratan un esguince de tobillo dentro de su salud, no hay ningún problema, le ponen una férula, el paciente le dan las recomendaciones que dije, reposo, hielo, AINES, cualquier analgésico que puedan usar, y después de eso, al quinto día, sexto día, le retiran la férula y el paciente ya va a poder deambular tal vez poco a poco, y retomar sus actividades cotidianas a partir de la segunda semana. Muy bien. Otra urgencia traumatológica frecuente. ¿Qué sospecha diagnóstica podrían darme si ven a una persona adulta mayor que se ha caído de nivel y tiene el miembro en rotación externa y tiene acorrimiento? Fractura de cadera. Bien. Con respecto a la fractura de cadera, lo principal que podrían hacer dentro de su salón es inmovilizar al paciente para poderlo trasladar, pero hay que tener cierto cuidado. El principal cuidado es que el paciente, esa es una representación, hay que inmovilizarlo por encima de la cadera,
todo el miembro y de preferencia con el pie mirando hacia arriba, o sea, el cenit. ¿Por qué? Porque si uno traslada al paciente con la pierna rotada, tiene más riesgo de que el paciente pueda dolerle más y comienza el paciente a contracturarse en esa postura, lo que hace más difícil poder realinear esa fractura, tanto en un tratamiento conservador, o sea, contracción esquelética, o dentro de un tratamiento quirúrgico. Está. Muy bien. Otro tópico que tal vez pueda hacer que les llegue son las luxaciones de cadera. ¿Qué posición o qué actitud es esta dentro de la que viene a ser la patología de luxación de cadera? Una posición impúdica. Muy bien. Y las luxaciones de cadera generalmente son anteriores o posteriores. Posteriores. Muy bien. Dentro del tratamiento de luxaciones de cadera, principalmente la reducción debe ser dentro de las primeras 10 a 12 horas. Pero en este caso el paciente se pudo ser reducido en tópico debido a que se encontraba en un estado de etilismo agudo y se encontraba relajado. La inmovilización dentro de las luxaciones de cadera, si el paciente no puede aducir el miembro y colocarlo paralelo al otro, es poderlo trasladar como se encuentra el paciente, o sea, colocar almohadas dentro de las piernas, usar la otra pierna como férula y poderlo trasladar. O como hizo mi R1 en el servicio, un paciente que no pudo usar una tracción debido a lesiones en la piel, pidió esta forma de cajón para que la pierna, o el pie se encuentre en 90, mirando hacia el cenit y mantenga su alineación dentro de lo que puede hacer dado el paciente, porque este paciente por comorbilidades propias no se puede operar. Entonces, si ustedes se encuentran en su serum, coloquen algún medio inmovilizador, sea cual sea, bolsas de arena a los costados o un aparato como este, para poder trasladar al paciente en esta postura que es la más adecuada. Porque si nos ponemos a hablar de tratamiento de fracturas de cadera, hay bastante que conversar, pero me han pedido que les comente con respecto a lo que es emergencia. Por ejemplo, en los pacientes adultos mayores hay que tener en cuenta lo que viene a ser las comorbilidades, como puede ser daño renal, no usar AINES, pero más allá de eso, ¿algo más que les pueda ayudar a ustedes? Pasamos al siguiente tópico. Ya. Dentro de los traumas de alta energía que tal vez puedan tener ustedes, por ejemplo, un paciente varón o mujer de 25 años sufre un accidente, un asalto como transeúnte, es impactado y arrastrado. El paciente se encuentra hipotenso, o sea, dentro de su evaluación del ATLS, que viene a ser dentro de la parte aérea, vía respiratoria, vía circulatoria, buscan disabilidad o daño neurológico y luego exponen al paciente y no encuentran alguna causa aparente de hipotensión y el paciente lo ven en esta postura, o sea, ¿qué podrían sospechar dentro de la parte traumatológica que justifique la hipotensión? En la sonda es impermeable y no hay hematuria. Fractura de pelvis, muy bien. Dentro de la fractura de pelvis en parte prehospitalaria, ¿qué podrían hacer con el paciente? Si llaman a pedir ayuda dentro del serum, lamentablemente a veces hay establecimientos que solamente cuentan con una radio. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: un examen clínico prolijo o con la debida pausa, con el debido ahínco, puede ayudarnos a sospechar una lesión de pelvis. Principalmente lo que se busca al examinar las crestas ilíacas es que haya dolor al paciente. El paciente se le tiene que examinar con una adecuada fuerza, porque si uno lo palpa las espinas solamente palpándolas y no aplicando fuerza, el paciente no va a recibir mayor dolor. Pero si tiene en la espina ilíaca izquierda o en la espina ilíaca derecha tiene dolor a la presión, uno puede sospechar que hay una lesión de pelvis. Muy aparte de eso, también se puede probar el signo de una lesión en pelvis traccionando la pierna y rotándola externamente. Y también se palpando la sínfisis del pubis. Si hay algún cajón o escalón o alguna discrepancia en la sínfisis del pubis, es lesión o es sospecha de lesión de pelvis. Muy bien. Si tuvieran una sospecha, por ejemplo, un paciente que le duele al momento de palpar ambas espinas ilíacas anterosuperiores y tiene un escalón, es sospechoso de ese tipo de fractura. Pero para entender el manejo de este tipo de fractura hay que clasificar las fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis, la escala, o la clasificación más usada es la escala de Tile. Entonces, las fracturas tipo A son fracturas estables, que no comprometen la integridad del anillo pélvico. Son fracturas de las ramas ilioscopúbicas o de los alerones. Entonces, el círculo o el anillo pélvico se mantiene íntegro y estable.
como puede ser esta, fracturas de las ramas iliscopúbicas, pero el anillo se mantiene estable. Muy bien. Las TAIL B o fracturas parcialmente estables son lesiones que se dan dentro del sacro pero no desplazadas o de la articulación sacroiliaca. Hay desplazamiento de esa fractura y la pelvis se abre, o como se puede decir, lesión en libro abierto. Este tipo de fracturas ya tienen compromiso vascular, principalmente ese compromiso es venoso, y el paciente comienza a hacer hipotensión por un tercer compartimiento, o sea, pierde sangre en lo que viene a ser el retroperitoneal. Muy bien, a ver, este caso nos llegó a mi hospital. ¿Qué tipo de fractura es? Dentro de las fracturas de pelvis. Es una lesión en libro abierto, ¿no? Entonces es una fractura TAIL B. En el ámbito hospitalario se busca reducir esta fractura, o sea, reducir esa de manera en emergencia con un fijador externo, como se puede apreciar acá. Se colocan dos pines dentro de lo que viene a ser las espinas, por debajo, por encima del acetábulo, en la espina ilíaca anterior superior, y bajo estos dos pines se hace una tracción, o sea, se reduce la fractura. Se hizo el planeamiento, se puso el paciente el fijador externo y aparentemente redució la lesión en el libro abierto. Pero lo que nos faltó tener en cuenta es que dentro de los tipos de fracturas de pelvis hay un tipo C, que son más inestables, en el cual, aparte de haber una lesión, por ejemplo, si esta es una fractura de pelvis tipo A, solamente hay lesión de la parte extra, o sea, que se encuentra por detrás del anillo. Las tipo B son lesiones al libro abierto, y las tipo C son lesiones verticales, o sea, hay una lesión en la pared posterior de la pelvis, una fractura de sacro desplazada, lo cual hace que la pelvis, muy aparte de abrirse, se desplace verticalmente, de esa forma. Entonces, este tipo de fracturas son muy inestables y tal vez no puedan ser tratadas adecuadamente con un fijador externo. Pero al menos, al recuperar un poco la distancia de la sínfisis del cúbito hacia la longitud, se puede reducir un poco lo que es el sangrado. Entonces, como ya dije, dentro de las opciones de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de las fracturas de pelvis, las fracturas tipo A, que comprometen las ramas o los alerones o la punta del coxis, no requieren intervención quirúrgica. Las tipo B y C, que comienzan a ser inestables, sí requieren de algún medio de inmovilización, que en el tipo B es inmovilización anterior, y en la tipo C, como está lesionado tanto el anillo anterior como el anillo posterior, requiere una fijación total. Entonces, en la parte prehospitalaria, que nosotros también hemos visto, o tal vez han visto el traumatólogo al momento de examinar esto, se coloca una hamaca, que es el medio más simple que uno puede estabilizar lo que viene a ser el componente anterior del anillo pélvico. ¿Dónde se coloca la hamaca? Se coloca justo por debajo o justo por encima de las espinas ilíacas anteriores superiores. Se puede aplicar entre dos personas, se aplica presión o tracción sobre un lado primero y luego sobre el otro, y se asegura con esparadrapo o con cualquier otro medio de pinza. Lo único malo de este tipo de sistema es que pierde tensión, o sea, las pinzas pierden fuerza o el esparadrapo comienza a despegarse. Pero este tipo de inmovilización es muy segura y muy adecuada y se puede hacer con poco material. También pueden hacer lo mismo en una sola persona. Si ustedes se encuentran solo, colocan a la paciente por debajo de la sábana o medios que usen para inmovilizarla y simplemente le hacen un nudo y tensionan, como se puede ver acá. Ese paciente se le hizo una hamaca y aparte de eso se inmovilizaron los miembros inferiores con una toalla o un medio de tela. Aunque no crean, dentro de dispositivos más avanzados, como se pueden ver los resultados, se reduce adecuadamente las fracturas de pelvis sin ningún problema. Y esto ayuda bastante a la sobrevida del paciente. ¿Por qué? Porque su paciente que se está hipotensando, muy aparte de hacer su manejo de la TLS, de ponerle una vía, ver si está tequeado, o ver si su vía aérea está permeable, el paciente logra pasar esta parte de hipotensión. Su hipotensión ya no va a ser refractaria, van a poder trasladarlo tal vez 3 a 4 horas por un nosocomio de mayor complejidad. Ya voy a terminar. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Algo que pueda repetir? ¿Alguna consulta que tengan? Si me falta algún punto, el próximo lunes tal vez podamos completarlo, si tienen alguna sugerencia o algo que adicionar después. Muy bien. Bien. Dentro del SERUM, como ustedes ya sabrán, la infraestructura de nuestro servicio de transporte o las carreteras no es la más adecuada. Entonces siempre
siempre hay chance de toparse con un accidente de tránsito donde estén involucradas más de 5 o 6 personas. Entonces, ¿qué harían ustedes si cerca a su poblado hay un accidente de tránsito de esta magnitud, con heridos más o menos de 10 a 15? Llegan y hay 15 heridos. Y ustedes llegan, bueno, como el primer médico, como ni siquiera sin ambulancia, con un taxi de la comunidad. Llegan al puesto, o sea, llegan a la escena. ¿Algún método de triaje que conozcan? Por ejemplo, lo ideal, ni bien llega uno a una escena o un escenario de un accidente masivo, es hacer un método de triaje. ¿Para qué? Para separar a los pacientes. Eso está también dentro de traumatología, debido a que somos parte de la TLS igual, pero les quiero recomendar este tipo de triaje porque a veces cuando uno se encuentra ante situaciones muy tensas, muy estresantes, no sabe cómo reaccionar y cómo responder. Muy bien. Dentro del triaje STAR, se ve en verde a los pacientes con lesiones leves. ¿Qué se define una lesión leve? Un paciente que pueda caminar y salir del vehículo o salir de la escena por sus propios medios. Entonces, al llegar con un altavoz o a viva voz, dicen: todos los que se encuentran bien, acérquense a la ambulancia, acérquense al taxi para que reciban atención médica. Todos esos pacientes que vienen por sus propios medios, dentro del triaje están considerados como lesiones leves, porque pueden movilizarse por sus propios medios. Luego uno va dejando una persona a cargo de estos pacientes que aparentemente son leves, va a abordar a los demás. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacer es si el paciente respira o no respira adecuadamente. Entonces, si el paciente no respira adecuadamente, está dentro de la TLS la parte A. Ver si está bien la vía aérea. Entonces, uno apertura la vía aérea con las maniobras que tal vez ya les han enseñado: frente, mentón, tracción mandibular, cualquiera de estas dos, y el paciente no respira, es considerado un paciente muerto. ¿Por qué? Porque se ha visto que en situaciones de trauma, aplicar maniobras de RCP a un paciente que no respira dentro de la escena, casi la posibilidad de reanimarlo es casi nula. Entonces se considera un paciente muerto y se pasa a evaluar más pacientes. Eso es dentro del triaje, estar dentro de lesiones que son dentro de accidentes que son masivos. Si respira el paciente, después de aperturarse la vía aérea, es considerado un paciente rojo de atención inmediata. Entonces, ese paciente tiene que tener especial cuidado o separarse de los demás. Si respira el paciente, hay que tener en cuenta si respira menos de 10 o más de 30. Si tiene alguna dificultad respiratoria, tanto en taquipnea o como bradipnea, hay que ver el llenado capilar porque el paciente se nos puede estar chocando. Si tiene menos de 2, entonces el paciente puede estar dentro de una hemorragia. Entonces se controla la hemorragia o se busca la causa de esta. Y este paciente es considerado un paciente de atención inmediata o roja. Si el paciente tiene adecuado llenado capilar, entonces nuestro paciente está haciendo bradipnea o taquipnea sin necesidad sin estar comprometida la parte circulatoria, la parte C. Entonces hay que pasar a la parte D, que viene a ser lo de habilidad, o sea, parte neurológica. El paciente hay que preguntarle, o sea, hay que hacer una respuesta que responda al estímulo verbal, que responda al estímulo doloroso, y si no, se encuentra inconsciente. Entonces, si el paciente cumple órdenes, se encuentra en estado amarillo, o sea, que puede ser tratamiento diferido. Pero si el paciente se encuentra somnoliento, letargado, confuso, también es de atención inmediata. Entonces, siguiendo estos pasos o este fluxograma, que es más o menos rápido, ustedes pueden separar a sus pacientes y poder adecuadamente tratarlos a los primeros, a los más delicados, que son de la parte roja, luego a la parte los amarillos y por último los verdes. Lo que podría recomendarles es que si ustedes llegan solos o son poco personal, nunca en su afán de querer atender a la parte roja, no trasladen a pacientes rojos si ustedes son solos. ¿Por qué? Porque estarían incurriendo en abandonar a los demás pacientes. O sea, si ustedes llegan solos, tienen que quedarse en el lugar hasta que llegue más personal y ese personal pueda transferir o puede movilizar a los accidentados que se encuentran en rojo, sea esto personal de bomberos o personal de policía. Si ustedes llegan a una escena con 10 pacientes y por llevarse a uno o a dos abandonan a los otros 8 y les pasa algo a esos 8 que dejaron, es responsabilidad suya. Entonces, lo adecuado es, siempre que uno llega solo o llega con poco personal, es quedarse en la escena hasta que llegue más personal que pueda referir a los demás. Bueno, chicos, algo más que les pueda ayudar, aportar, los que recién han llegado tarde, algo que puedan reforzar, que no estén las separatas.
Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene una lesión en mano que compromete una gran extensión? Primero es hacer un bloqueo nervioso adecuado, dar la anestesia adecuada al paciente, irrigar la lesión. Eso me faltó comentarles. Con respecto a las fracturas expuestas, la escala de Bustilo también contempla lo siguiente: que toda lesión por encima de Bustilo 2 tiene que irrigarse con más de 6 litros. O sea donde sea que se encuentre. Si se encuentran en un centro quirúrgico, se encuentran en tópico. Hay que irrigarla con más de 6 litros de cloruro. ¿Quién va a poder asistir el siguiente lunes? Bueno, ahí recomendaría que traigan aunque sea un par de vendas de yeso y un algodón de 100 gramos. Yo puedo tal vez cooperar con vendas y las vendas se pueden reutilizar, pero el yeso no. Lo ideal es que salgan aprendiendo a poner adecuadamente bien y poner rápido una férula para que puedan trasladar a sus pacientes. Muy aparte el vendaje Belpo o hacer una forma de un cabezario improvisado para lesiones de antebrazo. Algo más de traumatología, bueno, dentro del CERUM, que tengan alguna duda, algo que se les pueda presentar. ¿Alguien ha visto alguna colocación de hamaca en su centro? Colocación de hamaca. Si pueden, pues mañana practicamos también colocación de hamaca, porque es importante. Disculpa. Principalmente es la férula antebraquiopalmar y la férula braquiopalmar. La indicación de una férula antebraquiopalmar es una lesión en muñeca, por ejemplo, una lesión en muñeca o una lesión en mano, que no comprometa la diáfisis de radio del cúbito. Las indicaciones de férula para radio, lesiones deficientes de radio y cúbito, es una férula más amplia, una férula braquiopalmar. Una férula antebraquiopalmar para esguinces de muñeca, lesiones de escafoides o cualquier otra lesión que se encuentre en la parte distal más allá de la diáfisis de radio del cúbito. Si un paciente tiene una lesión en diáfisis de radio cúbito o en radio distal, se coloca una férula braquiopalmar para evitar la pronosupinación y con esto el probable desplazamiento de una fractura de radio o de cúbito. Este es D. ¿Cuál? ¿Esta? Es una férula muslopedia o un yeso muslopedio, que va desde la parte media o la parte proximal del muslo hasta el borde de los dedos del pie. Y la última es una férula o un yeso tipo calza, que principalmente es para lesiones propias de la rodilla, como puede ser un esguince de rodilla, una lesión ligamentaria, que se busca solamente inmovilizar la parte articular de la rodilla.